para estudiar su bendita palabra. Y pues vamos a entrar ahora sí en materia, hermanos. 2 semanas nos abarcamos lo que fue la introducción a la carta a los romanos, ¿verdad? Recuerden eso, hermanos. Estamos estudiando la carta a los romanos. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? No sé cuál sea el platillo que más te guste, no sé, pero cuando te lo ponen a la mesa, ya te lo estás saboreando desde antes, ¿no? Dices, se me hace agua la boca, dices, ya huele bien rico. Hermanos, cuando vas a la Biblia y empiezas a escudriñar texto por texto, hermanos, empiezas a disfrutarlo. Empiezas a disfrutarlo y dices, wow, qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Así es que, pues, bienvenidos, hermanos, a esta congregación. También a los hermanos que nos están viendo en línea, ¿verdad? Porque nos ven en Tehuacán y Coyucatepec y en otros lugares. Hermanos, bienvenidos a la Iglesia Sublime Gracia Vista Hermosa. Eh, es un agrado, ¿verdad? Y nos gozamos en el Señor, que no solamente somos los que estamos aquí, sino también los que de manera virtual nos visitan y ven los temas, hermanos. Y pues el único motivo, ¿verdad?, es proclamar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Un mensaje de salvación, de vida eterna en Él, hermanos. Así es que vamos a continuar, hermanos, con la carta a los romanos. Y en esta ocasión, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a analizar el versículo 1 del capítulo 1. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar a avanzar lo que es la carta a los romanos. Abre tu Biblia ahí conmigo, hermanos, en la carta a los romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ahora sí, es momento decían por ahí, abróchate el cinturón porque vamos a empezar a despegar. Vamos a empezar a meternos a las profundidades de la palabra de Dios, hermanos. Romanos 1:1 dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento que nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Permítenos, pues, poder escucharla, no con los oídos de la carne, sino esos oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, y que podamos captar ese mensaje, Señor. Que podamos ser alimentados por tu palabra, Señor. Ser exhortados, también ser animados, ser consolados, Padre Santo. Y reconocer que tú eres quien nos fortalece, Señor. Es tu palabra, no el hombre, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, porque a pesar de que ellos manifiestan tener un compromiso más tarde, buscan el momento, Señor. Y eso muestra su interés, su amor por ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y nos gozamos, Padre Santo, porque vemos que la prioridad eres tú, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendice a esta congregación, Señor, y que seas tú quien habla en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Iniciamos esta carta ya en materia, Señor, esta carta a los romanos, y Señor, pues sabemos que eres tú quien nos va a hablar el día de hoy. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Estamos entrando ahora sí a estudiar esta carta de manera expositiva, hermanos, de manera sistemática. Y el tema del día de hoy es el Evangelio y el proclamador del Evangelio. Vamos a ver qué es el Evangelio, qué es el mensaje. Y vamos a ver quién es el proclamador de ese Evangelio en esta carta.
Así es que el tema es el Evangelio y el proclamador del Evangelio. Vamos a ver 2 puntos. El Evangelio, primeramente, hermanos. Eh, eh, no sé si te ha pasado, hermanos, cuando echamos un vistazo a cualquier medio de comunicación, cuando vas a la televisión, cuando vas a tu teléfono celular, o aún hay lugares donde todavía se acostumbra el periódico, ¿no? Las noticias en papel. Ya casi no, ¿verdad? Pero todavía por ahí hay. Allá en Tehuacán todavía se maneja el Sol de Tehuacán y por ahí algunos periódicos que ya casi no se ven. La mayoría van al celular, ¿no? Vamos a las noticias. O a la televisión. Hermanos, cuando echamos un vistazo a los medios de comunicación, hermanos, nos damos cuenta que la mayoría de las noticias por lo general son ¿qué? Son malas. ¿A poco no? Qué bien nos encantaría abrir el canal de las noticias y escuchar puras buenas noticias, ¿no? Que la economía de México que ahora sí va a alcanzar, ¿no? Que se va a mantener la gasolina y no sé cuántas cosas más. Hermanos, pero nos damos cuenta que por lo general son malas noticias, ¿no es así? Vemos que la situación, hermanos, a nivel mundial cada día empeora más y más. Siempre surge una nueva guerra, ¿no es así, hermanos? Ay, ya se acabó la guerra del Golfo Pérsico hace como 20 años. No sé si alguien recuerda esa guerra del Golfo Pérsico, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Irak me parece. Y hubo guerra ya, la guerra del desierto se llamaba. Y cuando acabó, el mundo descansó. Dijo, paz. Pero hermanos, nos damos cuenta que cada vez surge una nueva guerra. Acaba de iniciar una hace pocos días, ¿no? Que parece que por ahí ya están haciendo algún acuerdo de paz, pero están tambaleando. Hermanos, pero nos vemos que siempre surge una nueva guerra, nuevos desacuerdos entre naciones. Ahora, hermanos, eso es a nivel mundial. A nivel nacional, vemos a una nación llena de promesas por nuestros gobernantes, ¿no? Si si ustedes eligen por mí, soy el presidente, la gasolina se mantendrá en 10 pesos. Puras promesas, ¿no? Como ejemplo, hermanos, vemos a nivel nacional un índice a la alta sobre asesinatos, ¿no es así? El índice sube sobre suicidio. Vemos que los hospitales no tienen medicamentos, que los pueblos pues necesitan mucha ayuda y muchas veces se ven abandonados por el gobierno. Hermanos, eh, 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 cuando echamos un vistazo a las noticias, generalmente escuchamos solo malas noticias. ¿No es así? La escritura, la palabra de Dios, hermanos, declara que el hombre se gobierna a sí mismo. ¿Sabes para qué? Solo para perjuicio suyo. Solo para perjuicio suyo, hermano. ¿Sí? En algún, si en algo bueno es el ser humano, hermanos, es en autodestruirse. ¿A poco no? Si, hermanos, las naciones presumen su tecnología, presumen esa tecnología avanzada en cuanto, por ejemplo, a su armamento, ¿no es así? No, en Corea del Norte acaba de presumir en un desfile su armamento nuclear, ¿no? La tecnología avanzada, en los mejores armamentos más sofisticados. ¿Y para qué, hermano? Para matarse el ser humano, él mismo, ¿no? Tal país acaba de presentar esos explosivos nucleares que podían destruir una ciudad entera en tan solo unos segundos. Y la humanidad dice, wow, qué tecnología. Hermanos, lo creo para destruir quizás tu país en algún momento. Hermanos, el hombre se gobierna solo para perjuicio suyo. Sí, hermanos, el hombre se destruye a sí mismo, hermanos.
Simplemente nos damos cuenta que el ser humano se encuentra bajo el poder terrible, hermanos, bajo el poder de su mismo ser. Y ese poder es el pecado. Es el pecado. Hermanos, si de malas noticias hablamos, la noticia más aterradora, hermanos, es el pecado que gobierna en todas las dimensiones de la vida. Sí, hermanos, este mundo está bajo los efectos del pecado, ¿no es así? Este mundo está bajo los efectos, hermanos. ¿Qué más quisiéramos? Que las cosas mejoraran. Pero conforme pasan el tiempo, vemos que los ríos se secan, ¿no es así? Ríos que ahora solamente son riachuelos y decían, no, esto hace 20, 30 años era un río frondoso y aquí había vegetación. No sé si les ha tocado ver lugares así que ahora son desérticos y dicen, ¿qué está pasando? Ahora vemos menos agua, están pasando situaciones. Hermanos, simplemente este mundo está bajo los efectos del pecado, hermanos. Si en algo se caracteriza al ser humano, es que también a la vez, hermanos, le encanta exaltarse a sí mismo. Ese es otro efecto del pecado. Que el hombre le encanta exaltarse a sí mismo, le encanta levantarse el ego, sentirse más que los demás, inclusive, ¿saben qué? Muchas veces mucho más que Dios, mucho más. Ah, no, si Dios, ¿qué haces Dios aquí? Si yo pudiera hacer las cosas, yo haría las cosas mejor. Hay gente que se atreve a cuestionar a Dios. Hay un famoso grupo que ahora ya es desaparecido, los Beatles, me parece, si no me equivoco. Cuando allá en sus años de gloria, de fama, era el grupo más conocido del mundo, los Beatles. Eh, Declararon estas palabras. Uno de ellos dijo, nosotros somos más famosos que Jesucristo. Y nosotros vamos a permanecer muchísimos años. Cristo y los cristianos van a desaparecer. ¿Dónde están ellos? Muchos ya partieron. Ese grupo ya no existe. Hermanos, el ser humano muchas veces en su naturaleza caída y bajo los efectos del pecado, muchas veces quiere sentirse hasta más importante y más poderoso que Dios. Sí, hermanos, recordemos lo que la Biblia dice, que cuando Satanás cayó, hermanos, fue por tratar de imponer su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios. ¿Acaso no dijo Satanás esto? Subiré al cielo y levantaré mi trono. Satanás queriendo ponerse por encima de Dios. Y eso lo vemos ahí en Isaías 14. Acompáñame, vamos a leer esta porción, hermanos. Está muy interesante. Isaías capítulo 14, Antiguo Testamento, hermanos. Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. Isaías 14, versículo 13. Sí, hermanos, este personaje intentó poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y dijo estas palabras. Isaías 14, 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Tú qué decías en tu corazón? Refiriéndose al diablo. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Ah, o sea, un segundo reino, ¿no? Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién? Dice, seré semejante al Altísimo. Hermanos, el ser humano muchas veces muestra este mismo deseo en su corazón. Oye, mira,
Busca a Dios, mira, estás haciendo las cosas, no, arrepiéntete, ven a Cristo. No, a mí déjame, yo puedo sin Dios. Es más Dios que ni se meta en mi vida. Yo puedo administrar mi vida y mis cosas y mis negocios y bla, 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 bla. Hermanos, automáticamente le dicen a Dios, no necesito de ti. Es más, yo levanto mi trono, yo soy mi propio Dios. Se gobiernan, se quieren gobernar a sí mismos y decirle a Dios, no te necesito. Y cuando tú como cristiano le predicas y le dices, tú necesitas de Dios, así como yo necesitaba de Dios, y que te dicen, no necesito de eso, no necesito de la Biblia, no necesito de Dios, yo puedo solo. Hermanos, ¿acaso no es la misma actitud que tuvo Satanás? ¿Y sabe qué pasó con el diablo? Cayó. ¿Y qué pasa con el ser humano que reta a Dios, que quiere imponerse por encima de? Su caída está muy cerca, hermanos. Y esa es la actitud del ser humano sin Cristo. Esa es la actitud del hombre y la mujer que no teme a Dios, que no es hijo de Dios. Hace lo que le place de su vida, hermanos, y no teme a Dios. Y quizás tú le dices, hey, ten cuidado lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Puedes? No, no te metas en mi vida. Yo hago lo que yo quiero. No, hermanos. Convendría mejor humillarse ante Dios. Humillarse ante Él, hermanos. El ser humano cayó por esa misma intención, hermanos. ¿Sí? Cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad. Recordemos ahí en el libro, en Génesis, cuando Adán y Eva prefirieron hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿No es así? ¿Acaso no el Señor le dijo, de todo fruto pueden comer? De todo, mira, solo de este no. ¿Y qué hicieron ellos? Ay, van y meten la pata, ¿no? De fan. Hermanos, realmente fue la rebeldía ante Dios. Fue el no haberse sometido a la voluntad de Dios y el haber querido hacer su propia voluntad. Y hoy el día el ser humano vive así, hermanos. Hoy en día el ser humano quiere hacer lo que le place, sin tomar en cuenta el consejo de Dios, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Hermanos, por eso el mundo está como está, porque rechaza el Evangelio, rechaza la instrucción de su Dios y ellos mismos se constituyen enemigos de Dios. Ellos mismos. ¿Sabes cuándo? Cuando te botan la Biblia, cuando tú les abres la Biblia y dices, te voy a anunciar el Evangelio de Cristo, no me leas tu Biblia. No me vengas a mí con esas cosas. A mí déjame, yo soy bien romano. Yo soy bien apostólico y romano. Hermanos, ellos mismos se declaran ser enemigos de Dios, no quieren venir a la luz, prefieren las tinieblas. Esos son los efectos del pecado, hermanos. Este mundo está bajo los efectos del pecado. El ser humano en su naturaleza caída centra su vida en sí mismo, ¿no es así, hermanos? El ser humano está inclinado a hacer las cosas a su manera, haciendo lo que le place, lo que le gusta, lo que le encanta, su propia voluntad. ¿Sí, hermanos? El hombre en su naturaleza caída tiene un apetito increíble, ¿o no es así? Muchas veces por la adquisición de todo lo que es lo material. Ahora, ¿tiene algo de malo tener cosas materiales? No, no tiene nada de malo. Lo que sí es que cuando tu corazón está en esas cosas. Y el hombre, el ser humano, hermanos, en su naturaleza caída, tiene ese deseo increíble, ese apetito increíble por muchas veces por las riquezas. No importándoles por sobre quién van a pasar. O no ha pasado, hermanos? No, esa persona que conozco pasó por, no le importó a quién tuvo que destruir, pero logró tener lo que quería. Así es el ser humano, hermanos.
¿sí? El hombre ve estas cosas materiales, hermanos, como lo más importante en su vida. Tiene hambre, ese hambre increíble por las posesiones, de tal manera que aún puede estar dispuesto a destruir la vida de otro para lograr su propósito. ¿Te fijaste aquellos? Le quitaron las cosas a sus papás, los dejaron en la calle. Tienen un deseo increíble por las cosas, no importándole a quién le van a hacer daño. Sí, hermanos, tienen un deseo increíble por la fama también, por el dominio, hermanos, por la popularidad, por la satisfacción propia. Y no les importa el bienestar del otro. Mientras yo coma, mientras yo vista, mientras yo tengo, no me importa. Pero mira, a mí, eso no es mi problema. Mientras yo esté bien, la necesidad del otro, aunque esté aquí, no me importa. Me importo yo, me importa mi bienestar, que a mí no me duela, que yo esté bien. El sufrimiento o la necesidad o lo que necesite el otro a mí no me interesa. Hermanos, el ser humano en su naturaleza caída está entronizado él mismo es su propio Dios. Por eso tiene la misma actitud que el diablo, cuando el diablo dijo, subiré al cielo. Es fuerte, es duro, pero esas son las consecuencias del pecado, hermanos. Sí, hermanos, uno de los propósitos principales de la carta de Pablo a los romanos, hermanos, es anunciar que en medio de tanta mala noticia, hermanos, sí, ojo, que en medio de tanta mala noticia, hermanos, existe una noticia que es verdaderamente buena, que es buena, hermanos. Pablo en esta porción de la Biblia, hermanos, se presenta primeramente como un siervo de Jesucristo. Como un siervo de Cristo. Hace 8 días, hermanos, veamos ese ejemplo, ¿no? Cuando tú vas al médico y te sientes mal, ¿no? De repente y vas al médico y te examina y te hace exámenes y te dice, tú tienes esto. Y como que te siembras, ¿no? Te siembras y dices, no esperaba estar enfermo. La mala noticia. Pero inmediatamente dice, no se preocupe, tomes este medicamento, es muy bueno, muy eficaz. Solamente siga las recomendaciones y va a sanar. Y cuando sales aliviado de la consulta y dicen, oye, ¿qué te pasó? Te veo contento. Cuando viniste te sentías mal, porque sí estoy enfermo, pero el doctor me dio la solución, me dio el medicamento que me va a sacar de esa enfermedad. Hermanos, para que una buena noticia sea buena noticia, ¿qué necesitas recibir primero? La mala noticia, la que no te va a agradar mucho. Esa la necesitas escuchar. Si el doctor llegara y te dijera, tengo este medicamento, tómeselo, pero no te dice para qué ni por qué lo necesitas, lo vas a menospreciar, vas a decir, ¿y yo para qué lo necesito? Lo aviento por ahí. Pero si el médico te dijo que estás enfermo y si no te cuidas, te vas a ir pronto, ay, agarras la medicina y dices, denme agüita, me la quiero tomar ya, ¿no? Las inyecciones no importa, no me gustan, me duelen, pero póngamela ahorita. Vas a apreciar esa buena noticia. Hermanos, para que alguien aprecie el mensaje, el evangelio, hermanos, primero necesita saber cuál es su estado sin Dios. ¿Y sabes cuál es el estado de alguien sin Dios? Es que su condenación es el infierno, la mala noticia. Pero Pablo en esta carta presenta la buena noticia, hermanos. Presenta esa buena noticia y es un mensaje de salvación en Cristo Jesús, hermanos. Ese es el evangelio, hermanos. Así es que en este versículo 1, hermanos, Pablo se presenta como un siervo de Cristo. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 de Romanos. Vamos a ir nuevamente a la Biblia, hermanos. Romanos 1:1.
recordemos que ahorita no vamos a salir de ese versículo. Capítulo 1, versículo 1. Dice el 1:1, si lo tienes, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, hermanos, Pablo, al ser un siervo de Cristo, era un ministro de Cristo, era un proclamador de Cristo, era alguien que anunciaba las buenas nuevas, hermanos. ¿Sí? Pablo ministraba el evangelio de Dios, hermanos. Pablo anunciaba el evangelio de Cristo. Pablo proclamaba las buenas nuevas. Era un predicador. ¿Sí, hermanos? Y eso lo vamos ahí en Romanos 15:15. Estamos ahí en esta misma carta, vamos ahí. Acompáñame a leer esta porción de la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 15. Amén, hermanos. Romanos 15:15. Dice así la palabra del Señor ahí adelantito esta misma carta a los romanos. Dice así la palabra. Mas hoy os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Y el 16 dice, para ser, ¿qué? Ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles, hermanos, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo había sido llamado, hermanos, para proclamar el evangelio, para ministrar el evangelio, para predicar ese mensaje de salvación, hermanos. De ahí que Pablo se declara ser siervo de Jesucristo. Sí, hermanos, en esta carta a los romanos, Pablo se refiere a las buenas nuevas como ese bendito evangelio. Sí, hermanos, también se refiere a las buenas nuevas como bienaventuradas, hermanos. También se refiere a ellas como las buenas nuevas de la gracia de Dios. Hermanos, la carta a los romanos empieza y termina anunciando el evangelio. Es el tema central de la carta a los romanos, hermanos, es el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio de Cristo. Ese es, hermanos. Romanos 1:1, Pablo dice, siervo de Jesucristo. En este primer versículo, hermanos, de este capítulo 1, de Pablo declara tres cosas importantes acerca de su persona. Primero, él se llama a sí mismo siervo de Cristo. Ahí lo vemos en el texto. Él dice, soy siervo de Cristo. En segundo lugar, Pablo menciona que también es un apóstol de Cristo. Ahí en el versículo 1 lo dice. Y en tercer lugar, hermanos, Pablo menciona haber sido apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Lo vemos en el versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. 1. Llamado a ser apóstol. 2. Y él fue apartado para el evangelio de Dios. Tres puntos importantes que Pablo menciona en este versículo 1, hermanos. El primero es que él es siervo de Cristo. Él es siervo de Cristo. Él no llega presentándose, soy el máximo aquí, ¿no? Soy ábranme las puertas porque soy la persona más importante. No, él dice, soy siervo de Cristo. Siervo, hermanos. Parte de esto vimos hace 8 días, hermanos. Pablo inicia declarando que él es un siervo. La palabra siervo, hermanos, viene del original doulos, que significa esclavo. Alguien que se somete a su amo. Parte de eso vimos hace 8 días, ¿no, hermanos? No sé si lo recuerden. Vimos un poco sobre, en aquellos tiempos antiguos se acostumbraba la esclavitud en las personas, ¿no? Vimos un poco sobre esa gente que
Por ejemplo, en México, los grandes caciques, ¿no? Aquellos que eran dueños de grandes tierras y sembradíos y tenían, no sé cómo se le llama, caballerizas, haciendas, lugares donde tenían una infinidad de caballos, animales, ganado, y ese cacique o ese apoderado necesitaba de gente, ¿no? Para atender todos sus negocios. Allí era donde ellos, ¿saben cómo se referían a a su patrón? El amo, ¿no? El amo pide esto. El amo te manda a llamar. El amo quiere que haces sus animales. El amo quiere que hagas esto y aquello. Y cuando el cacique o aquel llamaba al siervo, al esclavo, le decía, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Y qué le decía? Como usted diga, amo, sí señor, en este momento lo hago. Al amo no le importaba si estaba lloviendo. Ay, no, 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 ahorita que acabe de llover. No, el amo decía, va y hazlo. Y el esclavo decía, como usted diga, señor. Y ahí va, mojándose, porque el amo dio la orden. Y él obedecía al instante, hermanos. Esa es la definición de la palabra siervo, hermanos. Es ser esclavo. Es decir, Pablo se declaraba ser esclavo de Jesucristo. O sea, Pablo decía, yo sé que Él es mi Señor. Él es mi Salvador y es mi Señor. En cierta ocasión, el Señor declara en la Escritura, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? Y muchas veces eso pasa en nuestra vida cristiana, ¿no? El Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos, hermano. El Señor nos manda a predicar a nuestros conocidos, a tus amigos, a parientes, la palabra, y muchas veces el Señor manda a congregarnos, el Señor manda que lo busquemos en la palabra, a que dejemos esa vieja manera de vivir, y muchas veces al cristiano le cuesta todavía, ¿verdad? Hermanos, si de veras es hijo, entenderá que es siervo. Y ahora está la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad, hermanos. Pues Pablo se declaraba siervo, siervo de Cristo, hermanos. Esta palabra en ocasiones se usa para referirse a alguien que sirve a otros de buena voluntad, pero comúnmente se usa en la antigüedad para afirmar que alguien se encontraba bajo la autoridad de otra persona. Es decir, se declaraba ser un servidumbre. La servidumbre. ¿Sí, hermanos? Pero no solo nos quedamos ahí. En el texto, en el versículo 1, adelante, Pablo dice, llamado a ser apóstol. Este tema está muy interesante, hermanos. Llamado a ser apóstol. En esta porción de este versículo, hermanos, también Pablo se llama a sí mismo apóstol. Él dice, soy siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Hermanos, de alguna manera Pablo establece en este versículo cierta autoridad en su ministerio. Cierta autoridad, hermanos, pero es importante mencionar que no es que Pablo se haya ofrecido a sí mismo para ejercer el apostolado, sino él, es decir, hermanos, Pablo en ningún momento levantó la mano y dijo, yo quiero, sino fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo apartó, fue Dios quien lo eligió. Amén, hermanos. Si el día de hoy tú estás acá, si el día de hoy sientes que el Espíritu Santo te habla a tu corazón, hermanos, y Él habla a ti en la alabanza como en la predicación, hermano, es porque eres hijo de Dios. Y no porque un día tú dijiste, yo ando en el mundo, pero un día voy a ser hijo de Dios. Es más, ni pasaba por acá. ¿O a poco lo tenías planeado en tu vida? En mi caso, hermanos, yo tenía planes en mi vida. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y cuando sea grande, y voy a andar con mis amigos, y mis amigos, y voy a andar con ellos, disfrutando de la vida, y estoy aquí predicando la palabra de Dios. Esto no estaba en mis planes, no era el plan en mi vida. El Señor
es quien nos llamó. El Señor es quien nos llama, nos aparta para Él. Amén, hermanos. Así es que Pablo, digo, Dios no llamó a Pablo por lo que era, hermanos. Muchos pueden decir, bueno, es que Dios llamó y escogió a Pablo porque Pablo era muy inteligente, porque Pablo estudió en la universidad, porque Pablo sabía más de 2 idiomas. No, Pablo, por eso Dios lo llamó. No, hermanos, Dios lo llamó no por lo que era, Dios lo llamó a pesar de lo que era. ¿Y saben qué era Pablo antes de haber sido llamado? Era un perseguidor de la iglesia, era un inquisidor. Dice la palabra que tomaba a los cristianos de los cabellos, ¿no? Y se los llevaba arrastrando y a encerrarlos a la cárcel. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar a Pablo arrastrando al cristiano y diciéndole, y te vuelvo a encontrar por las calles predicando de ese tal Mesías, de ese tal Jesús, y te refundo en la cárcel? Ese era Pablo. Hermanos, Dios lo llamó no por lo que era, a pesar de lo que era, lo llamó. Amén, hermanos. Ahí en el libro, en Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías de Pablo lo siguiente, dijo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, Dios fue quien llamó a Pablo. Es decir, Pablo no creo que estuviera en sus planes un día ser cristiano, ¿no? Él era un perseguidor de los cristianos. Quizás vamos a imaginarnos un poquito, hermanos, vamos a apagar un poquito ahí nuestra imaginación. Imagínate a Pablo antes de que el Señor lo llamara, con la autoridad que tenía y platicando con otros ahí que también no les caía bien los cristianos. Y platicando y diciendo, ¿dónde has visto cristianos? Yo veo que por allá arriba, ahí en Vista Hermosa, ahí se reúnen arriba, ahí en un salón. Escucho alabanzas y escucho que alguien predica ahí y a los que viven ahí se reúnen. Imagínate. Y Pablo diciendo, ¿a qué horas? A tales horas vamos a caerles. Y los vamos a encarcelar. Y los vamos a sacar de los cabellos arrastrando. Y los vamos a meter a la cárcel. Pablo hacía eso, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero sin embargo Dios lo llamó en su soberana gracia. Dios lo escogió, Dios lo apartó. Y dijo, instrumento escogido me es este, para que proclame el evangelio a los gentiles. Amén. Hermanos, Dios te ha llamado a ti y a mí el día de hoy. No por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. No, yo quisiera servir a Dios, pero pues casi no entiendo de la Biblia. Hermanos, Dios no te va a llamar por lo que sepas, sino Dios te va a llamar y Él te va a preparar. Amén. Para que vayas y prediques el evangelio. Amén, hermanos. Así es que no te preocupes. Es que apenas si le entiendo. Adelante, hermanos. Discipúlate, estudia en tu casa, ora, busca al Señor y empieza compartiendo el mensaje de salvación. Sí, hermanos. Entonces, cuando Ananías transmitió este mensaje a Pablo, hermanos, dijo lo siguiente: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Quién escogió a quién? Dios a Pablo. Dios a Pablo. Repito, hermanos, ¿acaso algún día tú tenías el plan de estar en una congregación cristiana alabando a Dios? No, no, hermanos. Aquí están nuestros hermanos. Quizás en su juventud, hermanos, tenían planes en sus vidas y algún día pensaban ser cristianos. Ni por acá pasaba. Es más, veías por ahí una congregación y decías, ay, esos aleluyas. Ay, paso y escucho que danzan y cantan alabanzas. ¿Cómo me caen mal esos aleluyas? Ay, ojalá y que los arresten, que los corran del pueblo.
Hermanos, y cuando te diste cuenta, ahí estabas alabando a Dios y dices, y dices, wow, y yo pensaba antes, yo los quería, ah, y ahora yo soy uno de ellos. Hermanos, no estaba en tus planes. Pablo no tenía en sus planes ser cristiano y proclamar el mensaje. Sin embargo, él ya se veía ahí. Dios fue quien lo llamó en su gracia. En su gracia, hermanos. Así es que vamos, puedes alabar a Dios, hermanos, y decirle gracias, Dios, porque yo aquí antes ataqué a los hermanitos. Ahora tú me has alcanzado, Padre. No lo merecía. Que muchas veces hablé mal de tal cristiano. Y ahora yo estoy ahí. Oh, hermanos, de verdad que Dios es grande. Dios es grande, hermanos. Así es que vemos, hermanos, que el mismo Pablo recibió el llamado directamente del Mesías. Sí, hermanos, él mismo, él dice, llamado a ser apóstol. Él recibió el llamado directamente de Cristo, hermanos. Pues el Señor le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Recuerdan que en cierta ocasión el Mesías se le reveló? Cuando iba de camino a Damasco. Pablo iba a encarcelar más cristianos por allá. Sin embargo, el Señor lo para y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él podría haber dicho, a ti no te persigo a esos cristianos, el que persigue a ellos me persigue a mí. Y dice, ¿por qué me persigues? Y en ese momento lo regenera, hermanos. Y las palabras de Pablo inmediatamente se convierten en unas palabras de obediencia y dice el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, Pablo recibió el llamado directamente de Cristo. Sí, hermanos, Pablo dijo estas siguientes palabras allí en Gálatas 1:10. Vamos a la escritura, hermanos. Gálatas 1:10. Vamos a leer esta porción. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Cuando Pablo entendió que fue llamado por Dios, fue apartado para él. Él expresó estas palabras en Gálatas 1:10, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Hermanos, Pablo había entendido muy claramente su llamado. Sí, hermanos, si tú eres elegido de Dios, hermanos, si tú eres llamado, si tú eres un hijo de Dios, yo creo que así haríamos bien en hacernos estas mismas preguntas. ¿Sí, hermanos? ¿Puedes decir con total seguridad que eres hijo de Dios? Amén. Estará bien escuchar esa afirmación, hermanos. Amén, soy hijo de Dios. Amén, amén, hermanos. Bueno, si lo creemos y estamos firmes, hermanos, que somos hijos de Dios, entonces haríamos bien en hacernos estas preguntas. ¿Buscamos aún el favor de los hombres? Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Buscamos el favor del hombre o el de Dios? ¿Aún tratamos de agradar al hombre, hermanos? Como Pablo dijo, si todavía agrado a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Hermanos, en nuestra vida cristiana, aún tratamos de agradar al hombre antes que a Dios. Si estamos en ese proceso, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé
fortaleza. ¿Sí, hermanos? El día de hoy aquí queda mostrado que ustedes, que esta congregación, que los hermanos de esta congregación, hermanos, temen a Dios, aman a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabe qué, hermano? Tenemos un compromiso, pero sabemos que la palabra de Dios es primero. Así es que podemos, sí, hermano, ¿cómo no? Antes. Y después, vámonos a cumplir con el siguiente compromiso. Pero primero, alabamos a Dios. Primero, abrimos la Biblia y nos alimentamos de su bendita palabra. Y entonces, vámonos. Hermanos, estamos entendiendo lo que Pablo entendió, lo que Pablo dijo. ¿Acaso busco todavía agradar al hombre? No, busco agradar a mi Dios. A Dios, hermanos. Sí, hermanos, Pablo se dice a sí mismo ser apóstol. Ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, hermanos. Regresamos al versículo que estamos estudiando. Romanos 1:1. ¿Sí? Pablo dice, llamado a ser apóstol, hermanos. Este punto también está muy interesante. La palabra apóstol, hermanos, viene del original apostolos. Apostolos, que significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Enviado. En nuestros tiempos es como si fuera la función de un cartero. Ir a dejar un mensaje. Enviado a dar un mensaje. Esa es la palabra apóstol. No tiene otra cosa que no sé, como de místico, ¿no, hermanos? Simplemente significa enviado y se refiere a alguien que es comisionado para ejercer un oficio. En un sentido más amplio, hermanos, la palabra apóstol puede referirse a todos los creyentes, o sea, a mis hermanos, mis hermanas, a usted y a mí, en un sentido más amplio. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados por Dios. Hemos sido escogidos por Dios, apartados para Dios. ¿Sabes para qué? Para proclamar al mundo el Evangelio. Para proclamar al mundo, hermanos. Así es, hermanos, para proclamar el mensaje de salvación, para anunciar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Hemos sido enviados. Pero no vayamos a empezar a apóstol Toño. Así no. Mi amado hermano apóstol Toño. No, hermanos, en un sentido espiritual, Dios nos ha llamado para enviarnos a predicar el Evangelio, hermanos. Sí, hermanos, si bien hubo apóstoles que recibieron el llamado directamente de Cristo y quienes fueron testigos oculares de la resurrección del Mesías, hermanos, incluido Pablo, quien tuvo ese encuentro con Cristo en camino a Damasco, después de su ascensión. Hermanos, ellos fueron llamados por Dios, quienes recibieron cierta autoridad, porque ellos fueron testigos oculares de Cristo. Así es que si alguien por ahí dice, yo soy apóstol, porque ahora está esa corriente, ¿no? Apóstoles. Yo soy apóstol, con la autoridad de ser un apóstol. No, la Biblia dice que uno de los requisitos era haber sido testigos oculares de Cristo. ¿Estuviste ahí? No, entonces eres un falso. Cuidadito, cuidado, hermanos. Ahora el ser apóstol es el ministerio, ser enviados a predicar el evangelio, hermanos. Sí, hermanos. Ahora el hecho de que alguien se haga llamar, hermanos, o tener el apostolado, hermanos, es un ministerio o un servicio a Dios. Sí, hermanos, es decir, ya no es una posición como jerárquica. Sí, hermanos, no quiere decir que alguien tiene más autoridad sobre los demás por el hecho de ser enviado. Es más, hermanos, el hecho de que alguien sea enviado, esta es una posición a veces más baja. ¿Por qué, hermanos? Porque ese ha entendido que ya no es su voluntad, que al ser un esclavo de Cristo, muchas veces abandona su lugar de origen
para ir a lugares lejanos a predicar el evangelio. Y muchas veces a lugares donde nadie ha entrado. Hermanos, nosotros, cuando el Cristo nos alcanzó, creo que jamás teníamos pensado andar por esos territorios. Yo hace más de 30 y tantos años pisé 2 ocasiones este lugar, hermanos, en una secta. Ustedes lo saben. Era yo muy joven. Sigo siendo joven, pero ya más golpeado por la vida. No, no me pregunten la edad. Hermanos, pero hace más de 30 años yo vine a este lugar en 2 ocasiones, en una secta. Jamás me imaginé que el Señor me iba a volver a traer acá. Pero ahora, a predicar el Evangelio de Cristo, hermanos, a predicar el mensaje de salvación. Hermanos, es Dios quien nos envía. Es Él quien nos llama para proclamar ese mensaje, hermanos. Así es que esa función de apóstol no es una posición jerárquica, es un ministerio, es un servicio a Dios, un servicio. Y ¿sabes qué? Muchas veces tienes que dejar tu lugar de origen para ir a otros lugares. Ay, es que está bien lejos, es que hace mucho frío, es que siempre está lloviendo. ¿Y? ¿Y? El apóstol Pablo caminaba largos trayectos, hermanos. Quizás hacían uso de algunos animalitos, hermanos, no lo sabemos. Por ahí hay algún contexto histórico, hermanos, pero lo que sí, seguro no había, eran carros. No había una terminal de pasajes, ¿no? Voy y compro mi boleto y en 3 horas estoy ahí. No existían. Inclusive Pablo relata los peligros que pasaba al ir a territorios lejanos a predicar el evangelio. Era rechazado, golpeado. En una ocasión, la Biblia nos relata que fue atacado por un animal. Y muchos creían que iba a morir. Un día lo sacaron de cierto poblado, golpeado, hermanos, que los demás creían que ya estaba muerto. ¿Te imaginas? Lo van jalando. Creo que ya lo mataron. Yo creo que lo tocaron a ver si respiraba. Y de momento se levanta y se sacude el polvo y dice, sigamos al siguiente poblado. A muchos de nosotros a veces nos mandan a predicar y alguien te hizo feo, ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque no me saludó la hermana tal, no me saludó el hermano tal. No, hermanos, el apóstol Pablo pasaba realmente por pruebas complicadas. Hermanos, ese es tener un corazón de siervo, entender que ahora somos esclavos de Cristo, porque fuimos comprados a un precio muy alto. Y fue la sangre de Cristo, hermanos. La sangre preciosa que fue derramada por ti y por mí, hermanos. Así es que, hermanos, de cierta manera Pablo decía con cierta autoridad ser apóstol en aquellos tiempos, hermanos. Pero aún así, hermanos, tengamos cuidado en estos tiempos, ¿eh? En estos tiempos tengamos cuidado porque se han levantado muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas. Sí, hermanos, aquellos que dicen tener mayor autoridad que un pastor porque es apóstol. Aquel que llega a una congregación y exige muchas veces, no, es que es apóstol y va a ir a visitarlos. Y dice, bueno, ¿por qué es apóstol? ¿Cuánto va a ser? Va a ir a predicarle, sí. ¿Cuánto? Para que él vea si conviene o no conviene, ¿no? Vayan a ofrendar, hermanos, pero pongan esa ofrenda silenciosa, ¿no? ¿Saben lo que es la ofrenda silenciosa? Que no suene monedas, que sea puro billetito. La ofrenda silenciosa. O sea, no es que tengo una moneda, échale billete. Hermanos, tengamos cuidado con esos falsos apóstoles que el día de hoy por muchos lugares hay, hermanos, falsos profetas, hermanos, que muchas veces son mercaderes de la fe.
Se creen merecedores, hermanos. Presumen muchas veces profetizar en el nombre de Cristo. Yo te profetizo. El Señor dice. No, hermanos, muchas veces estos hombres solo hablan el deseo de su propio corazón. Presumen tener una unción especial de parte de Dios. No, yo traigo una unción, hermanos. ¿Quieren que le sea derramada aquí? Amén. Ofrenda. Y ya vemos, de acuerdo a la ofrenda, derramamos la unción. Si no, no son merecedores de la unción. Hermanos, ¿o no lo han visto? Yo lo he visto muchas veces en Tehuacán. Hay muchos lugares así, hermanos. Y si no, échate una sumadita ahí. Ahí hay muchos videos de esos. Gente que exige. No, hermanos, el Señor te envía. Es más, el Señor mandó a los primeros que mandó a predicar, les dijo, no lleven nada. No lleven nada. No, hermanos. Tengamos cuidado con estos, hermanos. Hay una porción en la Escritura donde el Señor advierte de estas personas, hermanos, de estas personas que Dios no ha enviado. Ellos se enviaron por sí solos, pero en el Señor no. Jeremías 23, 21. Vamos a leer esta porción, hermanos. Vamos a leer esta parte. Cuando yo leí estos textos, hermanos, porque no es el único, hay muchos más, me quedé atónito, hermanos. Dije, no puede ser. O sea que esto no es nuevo. Esto ya había pasado en aquellos tiempos antiguos, hermanos. Jeremías capítulo 23, versículo 21. Amén. En aquellos tiempos, hermanos, ya había falsos profetas. Ya existían. Y el Señor advierte a su pueblo de este tipo de personas, hermanos. Jeremías 23, 21. Amén. Amén. A ver, vamos a ver. Si ya lo tenemos, el hermano Crispín, no sé si lo tenga, me lo pueda leer, hermano. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Amén. Dice el Señor, yo no les hablé. Yo no los envié. Yo no les hablé. Mas ellos, ¿qué? Profetizaban. ¿Y saben qué decían? Bueno, con palabras semejantes, lo que el día de hoy muchas veces escuchamos. Hombres que se paran y dicen, así dice el Señor. Y muchas veces el congregante se la cree. Hermanos, Dios dice, yo no estuve con ellos. Yo no les hablé. Yo no los envié. Sí, hermanos, aquellos que están dispuestos a hacer algo a cambio de dinero, hermanos, están dispuestos a ministrar esa unción a cambio de algo. Hermanos, cuando por esos hechos es evidente que Cristo no los envió. Cristo no los envió. Así que tengamos cuidado con ese falso apostolado, hermanos. Simplemente la palabra apóstol es enviado. Enviado. ¿Sí, hermanos? Y el texto finaliza diciendo, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1, regresamos al versículo que estamos estudiando en un principio, hermanos. Romanos 1:1 termina con estas palabras, apartado para el Evangelio de Dios. Si se dan cuenta, estamos estudiando la Biblia texto por texto, palabra por palabra. Hermanos, y este texto termina con estas palabras, apartado para el Evangelio de Dios. Hermanos, este texto termina con estas palabras. Esta palabra apartado, hermanos, se emplea muchas veces para referirse al, digamos, de una manera, apartamiento del primogénito para ser dedicado a Dios. ¿Sí? Así como el acto de ofrendar los primeros frutos a Dios. Es cuando algo vas a dar para Dios y dices,
voy a dar lo mejor de mí. Y no estamos hablando de dinero, ¿eh? Estamos hablando a veces de tiempo, de vida, ¿sí, hermanos? ¿O no te ha pasado que a veces dices, voy a servir a Dios o voy a ir a la congregación? Le voy a dedicar mi mejor tiempo a Dios. Lo primero que voy a hacer en el día es servir a Dios. Así es que, hermanos, estamos terminando. Por ahí creo que ya hay un llamado también. Así es que, hermanos, como conclusión, hermanos, Pablo es una prueba viviente del gran amor y misericordia de Dios hacia el hombre. Sí, hermanos, Pablo fue llamado sin haberlo merecido. Sí, hermanos, Dios no llamó a Pablo por lo que era, sino a pesar de lo que era. Hermanos, el día de hoy, Dios te ha llamado a ti y a mí, no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Yo no sé tu vida pasada, yo no, pero la mía yo sí la sé. La tuya tú la sabes. ¿Y sabes de dónde el Señor te llamó? Y muchas veces, hermanos, aún ya caminando en el Señor, muchas veces tropezamos. A veces, ¡pum! Hermanos, pero no te desanimes. Levántate y pide fortaleza a Dios y sigue adelante. Sigue sirviendo a Dios, hermanos. Si Dios te ha traído de las tinieblas a la luz, te ha dado vida eterna, te ha dado el perdón de tus pecados y te ha llamado, no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. No tardes en hacer su voluntad. Dios te está hablando. No tardes en hacer su voluntad, hermano. Que la voluntad de Dios esté por encima de tu voluntad. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amén. Y damos por culminado el versículo 1 del capítulo 1. Y así vamos a ir estudiando la Biblia expositivamente, poco a poco. La gloria sea al Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuál es la conclusión? Es que así como Dios llamó a Pablo sin haber visto algo bueno en él, el Señor también a ti y a mí nos ha llamado. Amén. Amén, hermanos. Dale la gloria al Señor. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a culminar esta reunión. Cierra tus ojos conmigo y vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias en este momento, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, has hablado en nuestras vidas, Señor, que así como llamaste a Pablo, Señor, así como lo escogiste, como lo apartaste para ti, Señor, para tu gloria, Señor, de la misma manera, Señor, a nosotros nos has mirado, Señor. No por ser merecedores, sino a pesar de lo que éramos, Señor. Porque no lo merecíamos, no merecíamos tu misericordia, tu perdón, Señor, sino tú nos los has dado por gracia, porque no lo merecíamos, Señor. Gracias, Padre. Y al igual que Pablo, Señor, que nosotros podamos responder ante tu llamado prontamente, Señor. Si nos has llamado para predicar tu palabra, Señor, que podamos decir amén a esto, Señor. Y hacer tu voluntad, Señor, antes que la nuestra, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos de aquí de Vista Hermosa, Señor, que tienen en un momento más una reunión aquí en el pueblo, Señor. Protégelos, Señor. Dale sabiduría, Padre, para tomar las decisiones correctas, Señor, y poder estar ahí, Señor. Bendícelos, Señor, que la gente pueda ver que en ellos hay algo diferente. Que la gente pueda ver a Cristo en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y que cuando puedan hablar ante las autoridades, Señor, seas tú quien nos guíe. Seas tú, Señor, quien nos fortalezca, Señor. Gracias te damos, Padre, y terminamos esta reunión, Señor, no sin antes darte a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dale un aplauso a la palabra de Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Amén, hermanos.